ratifica la línea que ya se ha venido señalando de los miedos que tuvieron. Y donde también evaluó de manera positiva el hecho de que se hayan quedado los técnicos acá. ¿Alguna operación de narcotráfico internacional? Viernes 28 de junio, aquí las informaciones más relevantes de esta semana. Comenzamos de inmediato. Y en Latinoamérica, de una manera u otra, se cierran las fronteras para los venezolanos que se han visto obligados a retirarse de su país tras la crisis que se vive. Naciones como Chile, Perú, Panamá son algunas de las que decidieron poner freno a la diáspora venezolana. Sin embargo, Colombia y Brasil intentan mantener el orden por sus pasos, habilitando refugios y comedores para los que llegan de Venezuela. No puedes dormir cuando sabes que el gobierno te está buscando, dijo el excomisario Iván Simonovic al contar los detalles de su fuga. Una vez libre, Simonovic llamó a su esposa Bonnie Pertíñez, quien no estaba enterada de su plan de fuga. Ella estaba visitando a sus hijos en Alemania. Simonovic le pidió que publicara fotos familiares y videos en las redes sociales, buscando engañar a las fuerzas de seguridad del Estado para que creyeran que ya había huido del país. La directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, calificó de atípicos los actos conmemorativos del aniversario de la batalla de Carabobo, donde se evidenció el miedo que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Sí, fue un acto atípico, fue bastante extraño respecto a lo que son los actos conmemorativos del Día del Ejército y del día en el que se conmemora la batalla de Carabobo. Fue un acto apurado, creo que la palabra no siguió el protocolo. Inclusive hubo graves fallas al protocolo militar, yo diría afrentas al protocolo militar, porque aspectos como honores a la bandera no se dieron, eso casi que es sagrado en el protocolo militar. No hubo tampoco parte en solicitud de permiso de iniciar el acto, digamos, la invocación de un sacerdote militar para bendecir de las condecoraciones. No hubo condecoraciones. Para que se tenga una idea, cuando hay el acto un componente, se suelen hacer el acto de imposición de condecoraciones. En ese acto, por lo apurado, tampoco hubo tiempo de ello. Vimos a un Maduro durante todo el acto, un acto que alcanzó desde su ingreso al recinto hasta la finalización aproximadamente 1 hora 40 minutos. Es decir, allí se vio el deseo expreso de entrar y salir muy rápidamente de ese recinto. Estos que son aún más notables. No hubo presencia de pueblo, tampoco se diría que hubo acompañamiento de familiares militares, ni apenas había a la izquierda pues generales y almirantes que aplaudían, por cierto, alejados también de Maduro. Esto sin duda ratifica la línea que ya se ha venido señalando de los miedos que tuvieron a partir de la confianza que tienen los cuadros militares y de las especulaciones que se han tejido a algún intento de los líderes que se los agarró el poder. Y el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, llegó este lunes a Estados Unidos con los presuntos secretos de Maduro. Después de haber estado en Colombia tras los hechos del 30 de abril, en los que estuvo involucrado como miembro de la Operación Libertad, Figuera denunció actividades irregulares de Hezbollah y el Ejército de Liberación Nacional, la injerencia cubana y el lavado de dinero del gobierno en Venezuela. Y cuando nos referimos al tema de los derechos humanos en Venezuela, la diputada Delsa Solórzano calificó como positivo que se haya quedado en el país una comisión de las Naciones Unidas después de la visita de Michelle Bachelet. Bueno, tenemos en la línea telefónica a la diputada Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional. Bienvenida, diputada, a la redacción de Venepres. Buen día, gusto saludarle. Les saluda Fernando Tineo y Alberto Toro. Bueno, primero que todo, diputada, pasó la visita de Michelle Bachelet. Se generaron muchas expectativas con esta visita. Por supuesto, hay sus retractores o detractores de la visita de Michelle Bachelet. ¿Cuál es la conclusión que saca usted luego de ya
pasado algunos días de esta visita de la alta comisionada? Bueno, yo no creo que esto se trate de personas en favor o en contra de una visita como esta, ¿no? Yo creo que hay que analizarlo en favor de las víctimas y cómo esto ha beneficiado o no el tema de derechos humanos en Venezuela. Que eso tiene que ser lo que nos mueva a todos los activistas de derechos humanos. Evidentemente una visita como esta evidencia que hay una crisis en materia de derechos humanos en el país y que esa crisis ha llegado a todos los rincones del mundo. Pero también evidencia un trabajo conforme al cual nosotros hemos estado denunciando a lo largo de muchísimos años, un trabajo que inició incluso con el anterior alto comisionado de derechos humanos, a quien ya le habíamos pedido una visita al país, y que en efecto, gracias a ese trabajo anterior, se emitieron sendos informes con el caso de Venezuela. Desde que está la señora Bachelet también se han emitido un par de ellos, y pues evidentemente hay un equipo técnico que ha venido trabajando en eso, que tiene años trabajando en la oficina para Venezuela, con quien nosotros además hemos trabajado durante todo este tiempo, y dos de ellos están hoy en el país. Ahora, de esa visita, como te digo, evidencia una grave violación en materia de derechos humanos en el país, y donde también evalúo de manera positiva el hecho de que se hayan quedado los técnicos acá, hay otras cosas que evaluar, y te reitero que esto es en favor de las víctimas y en favor del respeto a los derechos humanos en el país. Una de esas cosas es, por ejemplo, el tema de Gilbert Caro, de quien a mí me llama poderosamente la atención, que la oficina ya había dicho que Gilbert estaba en una situación de desaparición forzada, y Gilbert aparece en el SEBIN. Entonces es evidente que se consolida la desaparición forzada y que esto es responsabilidad directa del Estado. Eso no puede ser simplemente un caso que pase por debajo de la mesa y que nosotros nos limitemos a decir que bueno, que ya está en libertad o preso, mi beneplácito por esa libertad de Gilbert. Hay un caso consolidado de desaparición forzada, y eso tendría que ser llevado a la Corte Penal Internacional, porque eso sí es, por cierto, un crimen de lesa humanidad del mar. Y en otras informaciones, se detuvieron una avioneta venezolana con más de $1 millón en República Dominicana, que pretendía volar hasta la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui. La aeronave fue retenida en el Aeropuerto Internacional de La Romana, y con ella 3 personas, todas de nacionalidad venezolana, quienes portaban $1.400.000 en efectivo. Los detenidos responden a los nombres de Estela Gómez y Jonathan Mata Figueroa por parte de los pasajeros, y el piloto Claudio Alejandro Di Genova Fiscarol. Veamos. Las autoridades, junto a unidades caninas de la DNCD, procedieron a requisar una aeronave de matrícula venezolana, YB2887, cuyos tripulantes pretendían salir de la terminal hacia el aeropuerto de la ciudad de Barcelona, en Venezuela, con los fardos del dinero antes mencionado. En el interior de la avioneta tipo B58 se encontró una caja conteniendo $1.350.000, y otros 23.178 se hallaron en los equipajes de los tripulantes. Ahora estamos tratando de establecer si este dinero confiscado será el producto de alguna transacción para el pago de alguna operación de narcotráfico internacional. ¿El propietario lo sabemos? ¿Una empresa? El propietario es el piloto. Tenemos la documentación. ¿Me puede repetir el nombre del piloto, disculpe? Claudio Alejandro Di Genova Fiscarol. Y el líder del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, emitió este domingo una carta a las Fuerzas Armadas venezolanas, en la que señala que tiene un rol esencial en el futuro del país y en la restauración de la esperanza y seguridad de su pueblo. La carta fue enviada a los militares venezolanos en el marco de los preparativos para la celebración de la Batalla de Carabobo, que selló la independencia de Venezuela. Y cuando hablamos sobre el 24 de junio, una fecha patria para los venezolanos, en la que se acostumbraba a realizar un desfile militar para celebrar y enaltecer la labor de las Fuerzas Armadas, el acostumbrado acto fue sustituido por una actividad con pocos militares presentes y a primera hora del día por motivos de seguridad. El líder chavista apareció a tempranas horas de este martes en el campo de Carabobo junto a Tarek El Aizami, Delcy Rodríguez y su esposa Cilia Flores, siendo recibidos por altos mandos militares como Vladimir Padrino López y Jesús Suárez Churio. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, señaló que la intervención militar de la nación estadounidense es decisión del presidente Donald Trump y no de Juan Guaidó. Estas declaraciones de Abrams se dan luego que Donald Trump afirmara que su administración no ha sido lo suficientemente dura en su objetivo de deponer a Nicolás Maduro de Venezuela.
El presidente encargado Juan Guaidó ha tocado muchas veces en sus discursos el tema de los venezolanos en el extranjero, diciendo que pronto regresarán a casa para poder reconstruir el país. Es por ello que dio iniciativa al programa Vuelve a Casa. Según Guaidó, el 40% de los profesionales venezolanos se fueron y los necesitamos de vuelta, afirmó. Venezuela entra en una etapa de desesperación colectiva. El país sigue su día a día los ciudadanos que se acostumbraron a vivir en la penumbra y adaptan su vida a lo que tiene y lo que hay. La desesperación podría resucitar a Golfan, así está titulado un artículo de opinión que explica cómo desde el extranjero para aquellos que emigraron, la desesperación es aún mayor al no tener la censura mediática que se impone en Venezuela. Aquel que vive afuera del territorio nacional consume cuanta noticia sale y la hace suya, vive y sufre una desesperación diaria, queriendo despertarse y leer un titular que anuncia la salida de Maduro del poder. Y ahora nos vamos a lo más viral de la semana, y fue cuando algunos colectivos del centro de Caracas agredieron a diputados a la Asamblea Nacional y también a trabajadores de la prensa en los alrededores del Palacio Federal Legislativo. Veamos. También queremos agradecer a nuestro seguidor de la semana, la directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien cuenta con más de 60,000 seguidores en la red social Twitter. Recuerden que somos Venepres en todas nuestras plataformas digitales. Les acompañó Alberto Toro Bielma. Hasta la próxima.